El estruendo se escuchó en toda la línea de tiro de la base de instrucción de Córdoba. Un golpe seco que congeló a más de 70 reclutas en mitad de la mañana. A los pies de la plataforma de mantenimiento, la soldado técnico Marta Salcedo yacía en el suelo, con la mejilla encendida y el gorro de faena rodando hasta detenerse contra una caja de munición. Frente a ella, el sargento primero Julián Camaño mantenía aún la mano alzada, como si el gesto no hubiera terminado de abandonarlo. Como alto, corpulento, acostumbrado a imponer más por presencia que por mérito. Miraba a su alrededor buscando en los demás la confirmación de su autoridad. «Te lo he pedido por última vez», gruñó. «Dame el fusil». Marta se incorporó despacio, no contestó. Recogió el gorro, lo sacudió con calma y volvió a colocarlo en su cabeza. No había ira en su rostro, tampoco resignación, solo una serenidad tensa que llamó la atención del brigada Andrés Lillo, veterano instructor que observaba desde la sombra del pabellón de mando. Había algo en la posición de la joven, en la forma en que distribuía el peso, en la quietud calculada de sus manos, que no encajaba con la imagen de una simple técnico de armamento. El coronel Araujo salió del edificio administrativo, atraído por el murmullo creciente. Su mirada osciló entre Camaño y Marta. «¿Qué ocurre aquí?» El sargento primero se irguió. «Mi unidad no puede comenzar la clasificación de tiro. Esta técnico se niega a entregar el material asignado». Araujo miró el fusil que Marta sostenía con firmeza. Algo pareció cruzar fugazmente por sus ojos, pero desapareció al instante. «Resuélvalo, sargento», y se marchó. Camaño sonrió, creyendo recuperado el terreno perdido. Pero Marta no se movió. Regresó a la mesa de mantenimiento y desmontó el arma con precisión metódica. Sus dedos examinaban cada pieza con movimientos rápidos y seguros, buscando desgastes, pequeñas deformaciones, señales que los demás ignoraban. A su alrededor, los reclutas se distribuían para iniciar la jornada de tiro, entre el olor a aceite y el eco metálico de los cerrojos. La rutina militar seguía, pero el ambiente había cambiado. Algo invisible pendía en el aire. Camaño volvió a acercarse, esta vez con la arrogancia alimentada por su público. «Estamos todos esperando, Salcedo. No eres quien para cuestionar material certificado». Ella levantó apenas la vista. «El percutor está desgastado. Fallará antes de los 100 disparos». Un murmullo recorrió la línea de tiro. El cabo armero, molesto por el comentario, intervino con fastidio. Pero Marta continuó hablando, sin elevar la voz. «Y su unidad sale a maniobras en Zaragoza en 2 semanas. No voy a entregarles un arma que pueda fallar cuando más la necesiten». La respuesta dejó a varios sin aliento. No sonaba a insolencia, sonaba a experiencia. El brigada Lillo, a unos metros, no apartaba los ojos de ella. Aquella postura, aquel control, aquella forma de anticipar. Había visto todo eso antes, pero no en bases de instrucción. Lo había visto en misiones donde el silencio era cuestión de vida o muerte, y algo en él empezó a inquietarse. Camaño, en cambio, interpretó el silencio que siguió como una victoria. «Hoy vas a aprender tu sitio», dijo entre dientes, pero lo que estaba a punto de ocurrir no lo habría imaginado, ni en sus peores pesadillas. El día avanzaba con la cadencia habitual del ejército, aunque bajo una tensión sutil que nadie sabía explicar. Los reclutas se turnaban en los puestos de tiro. El estruendo de los disparos se mezclaba con órdenes breves y con el olor persistente a pólvora. Pero aún entre la rutina, los instructores no podían apartar la vista de Marta. Cada movimiento suyo parecía calculado, fluido, casi demasiado técnico para una simple especialista de mantenimiento. El cabo armero Ruiz murmuraba a sus compañeros: «Me ha rechazado 3 fusiles por desgaste». 3. Y ninguno tenía fallos críticos. «¿Seguro?», intervino Lillo desde atrás. Ruiz tragó saliva. «Bueno, eso creía». Mientras tanto, la soldado Salcedo trabajaba en silencio.
revisando piezas con la precisión de quien conoce no solo el arma, sino también el precio de que falle en el momento equivocado. Los demás la miraban de reojo, incomodados sin saber por qué, hasta que algo rompió la frágil normalidad. Un recluta nervioso, un chaval de Ávila que apenas rozaba los 20 años, cargó el fusil apuntando sin querer fuera de su sector. El disparo accidental reventó parte del techo del puesto cubierto. Se hizo un silencio helado antes de que el muchacho, paralizado por el miedo, empezara a girar el arma hacia quienes corrían a cubrirse. Marta reaccionó antes que nadie. En 2 segundos estaba junto al recluta. Bajó el cañón con suavidad. Extrajo el cargador. Bloqueó la corredera y vació la recámara. Sus manos se movían con una rapidez que parecía incompatible con el temblor de la víctima. «Respira», le dijo con voz firme, sin dureza. «Ya está, nadie ha resultado herido». El muchacho rompió a llorar. A su alrededor los instructores quedaron inmóviles. Lillo tardó en recuperar el habla. «Eso no lo aprende uno aquí». Camaño, que había llegado jadeando, vio la escena con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Quién te ha autorizado a intervenir?», espetó. «Te he dicho que te mantengas en tu puesto». «El arma apuntaba a 30 personas, sargento primero», respondió ella, sin alterar el tono. «Era mi obligación». Su respuesta, impecablemente profesional, solo incendió más el orgullo del suboficial. «Te crees muy lista, ¿eh? Pues ven aquí. Vamos y puse a aclarar quién sabe de armas y quién no». Los presentes empezaron a formar un círculo, algunos por morbo, otros anticipando un desastre. Ruiz colocó 2 fusiles desmontados sobre una mesa improvisada. Camaño sonrió con desprecio. «Montaje y comprobación. Tú contra mi armero, a ver si tus manías sirven para algo». Ruiz, confiado, se frotó las manos. 4 años en el taller, Salcedo. Espero que no te tiemblen las tuyas». Marta no respondió, solo esperó la señal. Ya, el cabo Ruiz se lanzó sobre las piezas, rápido y seguro. En menos de 1 minuto ya tenía el arma montada. Sonreía, orgulloso, cuando escuchó un murmullo detrás. Marta había terminado. 12 segundos. No miraba su arma. La había montado con los ojos cerrados. Ruiz se quedó petrificado. Lillo sintió un escalofrío familiar recorriéndole la espalda. Esa rapidez, esa economía de movimiento, ese dominio absoluto. No era talento, era adiestramiento de élite. Camaño, rojo de furia, Shawsat escupió. «Ha sido suerte, una payasada, pero quiero ver si sabes disparar». Y antes de que nadie pudiera intervenir, le colocó una pistola en las manos. Marta levantó el arma. Y entonces ocurrió algo que a todos les descolocó. Falló los primeros disparos. Los tiros se dispersaron por el blanco a 50 metros, torpes, inconsistentes. Las risas estallaron entre los más jóvenes. Hasta que el brigada Lillo, mirando más allá, vio algo que le heló el pecho. En el blanco a 200 metros, 5 impactos formaban un grupo perfecto. No había fallado. Había elegido otro objetivo. El silencio se extendió como una mancha. Y Lillo comprendió, por primera vez desde que la vio aquella mañana, que la técnico Marta Salcedo no era quien decía ser. Ni lo había sido nunca. El ejercicio de tiro quedó suspendido sin que nadie lo ordenara realmente. Los ojos iban de los impactos lejanos al rostro imperturbable de Marta, como si todo el grupo intentara resolver un enigma demasiado grande para explicarlo en voz alta. Camaño, incapaz de aceptar lo evidente, dio un paso hacia ella con la mandíbula tensa. «¿Qué clase de broma es esta?», escupió. «Aquí nadie dispara así sin avisar». Marta no se molestó en responder. Apagó la linterna táctica, revisó la recámara de la pistola y la dejó con delicadeza en la mesa, como si nada de lo ocurrido tuviera importancia. Fue entonces cuando el coronel Araujo regresó al campo de tiro, atraído por el repentino silencio. Y aunque no dijo una palabra, sus ojos se estrecharon un instante al ver los impactos en el blanco lejano.
solo un instante, pero suficiente para que Lillo lo notara. La tensión crecía por momentos, como una cuerda estirada al límite, y Camaño, en un intento desesperado por recomponer su autoridad, dio el siguiente paso hacia su propia desgracia. «Ya está bien de espectáculos», rugió. «Te crees especial, ¿verdad? Pues ven aquí. Vamos a enseñarle a todos qué pasa cuando alguien no conoce su sitio». Los reclutas abrieron un pasillo involuntario. Nadie quería estar demasiado cerca. Lillo avanzó un paso, inquieto. «Sargento primero, quizá no es el momento». «Esto es entre ella y yo», bramó Camaño, y sin esperar respuesta, agarró a Marta del brazo y la arrastró al foso de instrucción de combate cuerpo a cuerpo. El movimiento fue brusco, innecesario, claramente destinado a humillarla. Varios instructores intercambiaron miradas de alarma. Ella no se resistió. Solo caminó, tranquila, como quien acepta la inercia de la corriente antes de nadar en contra. Una vez dentro del foso, Camaño comenzó a explicar técnicas básicas con un tono falsamente pedagógico, girando alrededor de ella como un depredador que saborea su momento. «Esto es sencillo», dijo, mientras la rodeaba. «Si alguien te agarra por detrás, no hay mucho que puedas hacer. Especialmente alguien más fuerte». La abrazó de manera brusca, colocándole el antebrazo bajo la clavícula, demasiado cerca del cuello. Lillo dio un paso adelante, pero se contuvo. Algo le decía que observar era más importante que intervenir. «Tap out, técnico», susurró Camaño con burla al oído. «O te vas al suelo». Marta permaneció inmóvil. Su respiración no cambió. Sus hombros no temblaron. Parecía simplemente esperando. El sargento primero incrementó la presión. Y entonces, en un movimiento tan rápido que nadie lo vio venir, la joven giró el centro de gravedad. Atrapó la muñeca de Camaño, bajó el eje del cuerpo y lo proyectó por encima de su hombro. El suboficial cayó de espaldas con un golpe seco que levantó polvo. Tardó 3 segundos en comprender dónde estaba. Lillo contuvo una exclamación. Aquello no era judo de academia ni defensa personal estándar. Era técnica pura, destilada, aprendida en otro tipo de instrucción. La clase de instrucción que solo unos pocos en España recibían. Camaño se levantó, cegado por la humillación. «¡Otra vez!», gritó. Arremetió contra ella con el puño en alto, rompiendo toda norma de entrenamiento. Marta se desplazó como agua evitando una roca. Su mano interceptó la muñeca, su hombro giró, su pie se deslizó 1 centímetro, y Camaño volvió a besar el suelo. Esta vez, los reclutas no aplaudieron ni rieron. Quedaron en silencio absoluto. El suboficial, sudoroso y jadeante, perdió el control. «¡Basta ya! ¡Basta! ¡Lucha de verdad, cobarde!» «Estoy defendiendo», respondió ella, serena, no atacando. Quizá fue esa calma lo que encendió la última chispa, porque en ese instante, un soldado joven, el más cercano a Camaño, demasiado leal o demasiado temerario, decidió intervenir. «¡Yo te ayudo, mi sargento!» Saltó sobre Marta por la espalda, y entonces, por primera vez en toda la mañana, Marta se movió con intención real. Su cuerpo giró antes de que el soldado la tocara. Atrapó su brazo, usó su propia inercia y lo lanzó a la arena como quien aparta una rama. El chico cayó estupefacto, sin entender qué había ocurrido. Ahora eran 2 contra 1. Ambos avanzaron. Ella retrocedió un paso. Y lo inevitable sucedió. En menos de 10 segundos, los 2 hombres estaban en el suelo. No rotos, no golpeados brutalmente, sino simplemente anulados. Como si una fuerza invisible hubiera redibujado el espacio a su alrededor. Entonces, la voz del coronel Araujo cortó el aire. Se acabó. Su mirada descendió al foso. Primero a los 2 hombres derribados, luego a Marta. Y lo que vio en sus ojos no fue soberbia ni miedo. Fue algo mucho más difícil de descifrar.
Algo que confirmaba, sin decirlo, que Marta Salcedo no era una técnico cualquiera, ni siquiera una soldado excepcional. Era otra cosa. Algo que España no reconocía oficialmente y que quizá nunca habría querido reconocer abiertamente. El polvo aún flotaba sobre el foso cuando el coronel Araujo descendió los escalones con una calma engañosa. Cada soldado a su alrededor enderezó la espalda de inmediato, como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Marta permaneció en el centro quieta, con las manos relajadas y la respiración controlada. No parecía cansada, ni alterada, ni siquiera triunfante. Y eso era, precisamente, lo que inquietaba. Araujo se detuvo frente a ella. ¿Está usted herida?, preguntó con un tono demasiado neutro. No, mi coronel. Bien. Pero su mirada profunda y calculadora hablaba de otra cosa. Reconocimiento. No personal, sino profesional. Como si una pieza del rompecabezas, hasta ahora oculta, hubiese encajado de golpe. A su espalda, Camaño intentaba incorporarse con la dignidad rota. El soldado que había intervenido junto a él escondía el temblor de sus manos. Ninguno se atrevía a hablar. Araujo inspiró hondo. Sargento Primero Camaño, soldado Medina, preséntense en mi despacho en 30 minutos. Las palabras cayeron como una sentencia. Pero no eran lo más grave. El coronel se giró hacia Marta. Soldado Salcedo, acompáñeme. Un murmullo recorrió a los presentes. Nadie sabía qué pensar. Lillo, sin apartar los ojos de Marta, sintió cómo las piezas encajaban una a una en su interior. Aquella mujer no era invisible, ni mucho menos ingenua. Había escogido ser invisible, y la pregunta empezaba a pesar sobre él como un ladrillo húmedo. ¿Por qué alguien así elegiría esconderse en una base de instrucción? Caminaron en silencio hacia el edificio de mando. El sol había empezado a inclinarse, tiñendo el patio de un ámbar polvoriento. Cada soldado se apartaba para dejarlos pasar, pero no por miedo. Era respeto instintivo, el tipo de reacción que nadie enseña y nadie controla. Ya dentro, Araujo cerró la puerta de su despacho y esperó unos segundos, como quien evalúa la mejor forma de entrar en un terreno minado. «Quiero que seas sincera conmigo, Salcedo», dijo finalmente. «Sus habilidades no corresponden a su expediente». Marta mantuvo la mirada fija en él, sin parpadear. «Mi formación es la que figura en su sistema, mi coronel». Araujo sostuvo la mirada unos segundos más, buscando algo detrás de la calma. No lo encontró. «Pues entonces su expediente está incompleto», sentenció. «Y eso nunca ocurre por casualidad». Antes de que pudiera continuar, llamaron a la puerta. Era la capitán Nuria Montalbán, responsable médica de la base. Saludó con crispación, como si no quisiera estar allí. «Mi coronel, tenemos un asunto delicado que...» Se detuvo al ver a Marta. «Sí», dijo Araujo. «Pues». La capitán sostuvo una tableta electrónica entre las manos. «He revisado los historiales médicos del personal tras el incidente del tiro. Necesitaba comprobar si había riesgo para los afectados. Y encontré algo que no sé cómo explicar». Araujo arqueó una ceja. «Explíquese». Nuria activó la pantalla. Imágenes de escáneres, radiografías, informes clínicos, fracturas antiguas en costillas, hombro, fémur, cicatrices internas compatibles con heridas por metralla. Sectores de tejido reconstruido quirúrgicamente. Y, lo más inquietante, signos de haber sufrido una contusión pulmonar severa. Marta no reaccionó. «No hay registro», continuó la capitán, «de que la soldado Salcedo haya pasado por ningún hospital militar, ni por ningún hospital civil». «Ninguno». Araujo guardó silencio. La capitán tragó saliva. Esto no es de caerse de un camión», dijo con dificultad. «Esto es de haber estado en zonas donde no enviamos reclutas, ni técnicos, ni personal auxiliar».
El silencio se extendió hasta ocupar toda la sala. Araujo se incorporó lentamente, ladeando la cabeza. «Soldado Salcedo, ¿dónde estuvo usted antes de llegar aquí?» Ella respondió sin levantar el tono. «En mi destino anterior, mi coronel». «¿Qué es?», insistió él. «Clasificado». La palabra cayó suave, pero su peso retumbó como artillería. Araujo se quedó inmóvil. No era la respuesta, era cómo. La había dicho. Sin desafío, sin prepotencia. Solo hechos. Un golpe seco interrumpió la tensión. Alguien entraba sin esperar permiso. Era el teniente coronel Esteban Gadea, delegado del Mando de Operaciones Especiales de Zaragoza. Su sola presencia cambió la presión del aire. «Mi coronel», saludó. «Vengo a recoger a la soldado Salcedo». Araujo frunció el ceño. «¿Recoger?», Gadea asintió. «Las órdenes vienen directamente de Madrid». Se giró hacia Marta. «Ha llegado el momento. La requieren». Nuria retrocedió un paso. Araujo comprendió al instante que estaba fuera del círculo. Marta simplemente inclinó la cabeza. «Sí, mi teniente coronel». Pero mientras todos intentaban procesar lo que ocurría, y yo, que esperaba fuera, inquieto, vio la puerta entreabrirse justo cuando Gadea pronunciaba 4 palabras que cambiaron por completo su comprensión del mundo. «Bienvenida de nuevo, Sombra». La sala se quedó sin aire, y así comenzó a desmoronarse el mayor secreto de la base de Córdoba. El nombre cayó como un martillazo. Sombra. Lillo, desde el pasillo, sintió cómo la piel se le erizaba. Había escuchado aquel nombre una sola vez en su vida, muchos años atrás, durante un curso avanzado en Zaragoza. Un instructor veterano, alguien que había visto cosas que jamás aparecerían en un informe oficial, habló de un grupo reducido, tan reducido que algunos dudaban de su existencia. Operadores reservados para misiones que no podían atribuirse a ninguna unidad convencional. Los llamaban las sombras. Nunca aparecían en fotografías, ni en órdenes de operación, ni en listas de ascensos. Existían solo en rumores y silencios incómodos. Y ahora, uno de ellos estaba en su base. Marta, o lo que fuera su verdadero nombre, no mostró sorpresa ante la revelación. Simplemente se mantuvo firme, como si hubiera esperado ese momento durante años. Araujo, en cambio, pareció necesitar varios segundos para recomponer la compostura. «Teniente coronel Gadea», dijo, midiendo cada palabra. «Me gustaría saber qué está ocurriendo en mi base». Gadea respondió con la cortesía fría de los hombres, acostumbrados a puertas que se abren solo para ellos. «Mi coronel, usted no tiene la autorización necesaria para saberlo». La frase, dicha así, sin arrogancia y sin disculpa, dejó claro que había escalones del ejército español que incluso un coronel no podía subir. Araujo no insistió. Su rostro permaneció rígido, pero sus ojos se movieron hacia Marta, o hacia Sombra. Fue entonces cuando ella habló. «Mi coronel, rindo cuentas únicamente al Mando de Operaciones Especiales. Mi presencia en esta base formaba parte de un protocolo de recuperación». La capitán Nuria Montalbán dio un respingo. «¿Recuperación? ¿De qué tipo?» «Del tipo que no figura en historiales médicos», respondió Marta con suavidad. Un silencio incómodo se instaló. Araujo asintió con gravedad, comprendiendo que aquella conversación había terminado para él. Gadea hizo un gesto hacia la puerta. «Sombra, es hora». Pero cuando Marta avanzó un paso para salir, Nuria la detuvo. «Espere», dijo, con una mezcla de nerviosismo y respeto. «Esas cicatrices, esas fracturas, ¿cómo sobrevivió a todo eso?» Marta la miró con una calma que no pertenecía a una mujer de su edad. «Algunos aprendemos a vivir con el dolor», respondió. «Otros aprenden a esconderlo». Y salió. El trayecto desde el despacho hasta el exterior del edificio fue breve, pero cada soldado que se cruzaba con ella parecía sentir algo distinto,
Desconcierto, miedo, admiración. Nadie sabía qué era exactamente, pero todos comprendían que aquella mujer no pertenecía al paisaje cotidiano de una base de instrucción. Lillo avanzó detrás, como si una fuerza invisible lo obligara a seguir la escena. Tenía demasiadas preguntas, demasiado instinto acumulado para quedarse quieto. Una vez fuera, vio el vehículo que esperaba. Un todoterreno verde oliva sin distintivos, con antenas reforzadas y matrícula que no correspondía a ninguna unidad conocida. «¡Suba!», ordenó Gadea. Pero antes de que Marta obedeciera, una figura apareció desde el campo de tiro, avanzando con torpeza. Era el soldado Medina, aún dolorido por la caída en el foso. «Señora», llamó, sin saber ni qué título usar. «Lo siento. No sabía quién era usted». Ella se detuvo. Se giró despacio. Y lo que ocurrió entonces dejó a Lillo con un nudo en la garganta. «No tienes que disculparte por no saberlo», dijo Marta, «pero sí por cómo actuaste». Medina tragó saliva, rojo hasta las orejas. «Lo sé, actué como un imbécil». «Actuaste como un soldado joven», corrigió ella, «que quiso impresionar al suboficial equivocado. Eso se puede corregir». Medina levantó la vista, sorprendido. «Pero escucha», añadió Marta, con una firmeza que no necesitaba elevar la voz. «Respeta a todos, a los fuertes, a los débiles, a los que sabes que pueden contigo y a los que crees que no, porque nunca sabes quién te va a salvar la vida». El muchacho asintió varias veces, como si memorizara una orden vital. Entonces Marta subió al vehículo. La puerta se cerró, el motor rugió, y mientras desaparecía entre los almacenes logísticos, Lillo sintió que acababa de perder algo importante, y que, al mismo tiempo, algo mucho más grande acababa de ponerse en marcha. Porque si una sombra había pasado desapercibida durante 3 años en Córdoba, la pregunta ya no era ¿quién era ella? Era ¿por qué había vuelto? Y, sobre todo, ¿qué se avecinaba para España? El todoterreno avanzó por la carretera secundaria que rodeaba la base, alejándose del bullicio de Córdoba hasta internarse en una zona de encinas y lomas suaves. El paisaje, aparentemente inofensivo, escondía instalaciones militares que no aparecían en ningún mapa. Marta observaba por la ventanilla sin expresión, pero Gadea sabía que analizaba cada curva, cada sombra, cada posible ruta de escape. Los operadores de su calibre no dejaban nunca de evaluar su entorno. «No hace falta que vigiles», dijo él, sin apartar la vista del frente. «Estás entre los tuyos». «Hace 3 años que no estoy entre nadie», respondió ella. La frase quedó suspendida en el aire. Gadea no insistió. Tras 20 minutos de silencio, el vehículo se detuvo frente a un complejo discreto de muros blancos y tejado plano. Un acceso vigilado por infantes de marina, sin emblemas. Gadea descendió y abrió la puerta para ella. «Bienvenida al Centro de Coordinación Alfa. Aquí no existen rangos, solo funciones». Marta cruzó el umbral. El interior era austero y silencioso, con un olor a desinfectante y a electrónica caliente. Varias pantallas mostraban mapas del norte de África, Oriente Medio y puntos dispersos del Mediterráneo. Nada podía verse desde fuera, pero desde dentro se veía todo. Un comandante de la Armada, de rostro afilado y voz baja, se acercó. «Sombra, pensé que no volveríamos a verte». «Tampoco yo», respondió Marta. El comandante intercambió una mirada con Gadea. «Vamos a la sala segura». La puerta blindada se cerró detrás de ellos. Una luz azul se encendió, aislando la estancia de interferencias. En la mesa central, varios documentos clasificados, fotografías aéreas y transcripciones codificadas. Gadea tomó asiento. «Has estado 3 años fuera de servicio operativo. Necesitas contexto». Marta permaneció de pie. «Empiece». Gadea abrió un dossier.
Hace 4 meses detectamos actividad irregular en la franja que conecta el Sahel con el Magreb. Nada nuevo, hasta que varias rutas de armamento cambiaron de patrón. No son facciones locales, no es contrabando, es algo más organizado. El comandante añadió. Y más preocupante, con entrenamiento. Técnicas que solo veríamos en fuerzas especiales. Marta frunció el ceño. ¿Cedencia? De desconocida, respondió Gadea. Pero hay indicios de que alguien intenta montar una red estable entre Argelia, Libia y Túnez. Una red que no vemos, pero que opera con precisión militar. El comandante deslizó una fotografía hacia ella. Una explosión en un polvorín costero, cerca de Cartagena. Hace una semana reventaron un almacén de munición de la Armada, en Bajas, pero con un método demasiado limpio para hacer un ataque improvisado. Marta estudió la imagen en silencio. ¿Por qué yo?, preguntó al fin. Gadea cerró el dossier. Porque necesitamos a alguien que piense como ellos, y tú ya has estado allí, más cerca de lo que cualquiera de nosotros desearía. No era exactamente una orden, pero tampoco una invitación. No he venido a retomar mi puesto, respondió ella. Vine porque me retiraron sin darme opción, porque necesitaba desaparecer. El comandante inclinó la cabeza. Lo sabemos, y respetamos lo que ocurrió. Marta tensó la mandíbula. Lo que ocurrió. 3 palabras para resumir un infierno que nadie más había vivido. Gadea cambió de tono, más humano. No te pedimos que vuelvas a ser la que eras, solo que nos ayudes a entender qué están haciendo ahí fuera, antes de que nos golpee. Silencio. En la pantalla central apareció un vídeo. Hombres encapuchados entrenando con precisión quirúrgica, simulacros nocturnos, técnicas de infiltración. Pero no era eso lo que helaba la sangre. Era lo que llevaban en el brazo derecho, una insignia negra sin símbolos visibles. Y, aún así, reconocible para ella. Marta dio un paso atrás. Eso no puede ser, susurró. Gadea asintió. Tú lo viste por última vez hace 4 años, en Argelia. Creíamos que aquel grupo se había disuelto. Marta negó lentamente. No se disuelven, solo se esconden. El comandante la miró con gravedad. Y ahora han vuelto. Ella inspiró hondo. Necesito saber quién recluta para ellos en territorio español. Gadea intercambió una mirada rápida con el comandante. Tenemos un nombre preliminar, un intermediario, y está mucho más cerca de lo que imaginas. El comandante deslizó una foto final por la mesa. Marta la tomó, y por primera vez desde que había entrado, perdió el control de su expresión. No, susurró, con un temblor que nadie esperaba. Él no. Gadea bajó la voz. Lo sentimos, pero sí. Está vivo. La fotografía mostraba a un hombre que ella creía muerto desde hacía años. Alguien a quien había intentado salvar sin éxito. Alguien cuyo recuerdo la acompañaba en cada insomnio. Alguien que ahora, inexplicablemente, trabajaba para el enemigo. Y en ese instante, Marta comprendió que su retiro había terminado para siempre. Marta sostuvo la fotografía con los dedos rígidos, como si el papel quemara. La sala parecía haberse encogido. Las luces demasiado brillantes, el aire demasiado denso. El rostro que veía allí no podía existir. No después de aquella operación en Argelia. No después de las horas en las que creyó haberlo perdido entre humo, polvo y silencio. ¿Cómo? Tu voz salió fracturada, incapaz de completarse. Gadea habló con cautela. No tenemos la historia completa, solo sabemos que no murió. Fue capturado, arrastrado por una facción que entonces no comprendíamos, y ahora tampoco. Marta apartó la vista del papel, clavando los ojos en la mesa vacía. Las cicatrices de su brazo, ocultas bajo la manga, le punzaban como si reclamaran memoria. El comandante continuó.
Lo identificamos por una grabación de vigilancia hace 15 días. No es una filtración, no es una fotografía dudosa. Es él. ¿Nombre en clave?, preguntó Marta, sin levantar la vista. En los canales que monitoreamos lo llaman eco. Antes, Gadea se detuvo. No hacía falta recordar el apodo que había usado en vida, el que Marta aún escuchaba en sueños. Ella cerró los ojos un instante. Si está vivo, dijo, entonces alguien lo convirtió en lo que vemos ahora. Nadie se une a esa organización por voluntad propia. No estamos tan seguros, replicó el comandante en voz baja. Eso la obligó a mirarlo directamente. Explíquese. En 2 ocasiones pudo haberse escapado. Tenía rutas, oportunidades, fallos en la vigilancia enemiga, y no lo hizo. La súbita punzada en el pecho de Marta fue más afilada que cualquier metralla. Gadea intervino con suavidad. Queremos entenderlo antes de actuar. Y tú eres la única persona con conocimiento, entrenamiento y vínculo emocional suficiente para anticipar sus movimientos. Marta tensó la mandíbula. Precisamente por ese vínculo emocional no debería estar aquí. Gadea negó con la cabeza. Precisamente por eso sí debes estarlo. Horas después, tras revisar documentación hasta la fatiga, Marta salió a una terraza exterior del complejo. El atardecer andaluz teñía las encinas de cobre, mientras el canto de las cigarras levantaba un murmullo constante. No había silencio real, pero ese ruido natural era más soportable que el eco de sus pensamientos. El hombre de la fotografía, el que había desaparecido en Argelia mientras cubría su retirada, el que ella, durante 3 años, había dado por muerto para poder seguir respirando. Unas pisadas suaves detrás de ella la alertaron. Era Gadea. No has tocado nada del almuerzo, observó. No tengo hambre. Tampoco duermes. Ella no lo negó. Gadea se apoyó en la barandilla. Cuando desapareciste del mapa, algunos pensamos que ya no volveríamos a tener noticias tuyas, que el trauma sería demasiado. No era trauma, corrigió Marta. Era culpa. No podías haber cambiado lo que ocurrió allí. Claro que podía, susurró ella. Y él lo pagó. El silencio volvió, pesado. Marta, dijo Gadea tras un momento, mañana empezaremos con la fase 2. Análisis de rutas de infiltración, perfiles psicológicos, evaluación táctica. Pero necesitas decirnos algo antes. Ella no se movió. ¿Qué cosa? La verdad completa sobre Argelia. Marta inhaló profundamente. Su pulso se aceleró. Ya tienen el informe oficial. Quiero el tuyo. Ella apartó la mirada, observando un horizonte que parecía más lejano que nunca. Si cuento lo que realmente pasó, cambiará todo, advirtió. Precisamente por eso debemos escucharlo. Marta apretó la barandilla. Las cicatrices de su hombro ardían con el recuerdo. Finalmente habló. La misión no salió mal por la emboscada, comenzó. Salió mal porque alguien dentro del equipo nos traicionó. Gadea se tensó. ¿Un infiltrado? No, una orden interna. Una que jamás debió existir. Gadea frunció el ceño. ¿Quién la dio? Marta lo miró, por primera vez con rabia contenida. La persona que ahora le ha dicho a España que yo soy necesaria otra vez. El silencio se volvió glacial, porque lo que Marta acababa de insinuar no era solo una revelación, era una acusación, y ponía en entredicho a la misma estructura que acababa de devolverla a la arena. Muy despacio, Gadea preguntó, ¿estás diciendo que el origen de todo viene de dentro? Marta bajó la vista. Lo estoy diciendo desde el día en que desaparecí. Y esa noche, por primera vez, Gadea comprendió que el enemigo no solo estaba afuera, también respiraba dentro de sus propias sombras. El amanecer encontró a Marta sentada frente a una mesa metálica, iluminada por una lámpara que parecía interrogar más que alumbrar. Gadea, serio como nunca, había convocado al pequeño equipo de análisis del Centro Alfa.
2 oficiales de inteligencia, una psicóloga militar y un especialista en comunicaciones cifradas. Nadie habló al principio. Nadie se atrevía, porque todos habían entendido lo que ella insinuó la noche anterior, que la traición en Argelia no vino del enemigo, sino de su propio bando. Gadea rompió el silencio. Sombra, necesitamos que seas precisa. Todos en esta sala tenemos la autorización necesaria para escucharlo. Marta respiró hondo, como si preparara su cuerpo para un impacto inevitable. Hace 4 años, comenzó. Nuestra unidad recibió una orden de retirada inmediata, pero la orden no coincidía con el protocolo establecido ni con la situación real del terreno. Uno de los oficiales tomó notas frenéticamente. La señal de evacuación, continuó ella, no fue emitida por nuestro enlace habitual. Fue reenviada desde un canal seguro, que solo manejaban 2 personas en España. Gadea se tensó. ¿Quiénes? Marta apoyó las manos sobre la mesa. No temblaban. El general Pizarro, entonces jefe operativo en Madrid, y alguien a quien solo conocíamos por un indicativo, Alfil. Un murmullo recorrió la sala. El nombre no constaba en ningún organigrama. La retirada precipitada dejó a 2 de mis compañeros aislados. Siguió. Uno de ellos era él. El silencio se espesó. Eco, susurró la psicóloga. El de la fotografía. Marta asintió. Intenté regresar por él, pero se nos ordenó abandonar la operación completa. Todo indicaba que querían que aquel equipo muriera allí. ¿Y por qué?, preguntó uno de los analistas. ¿Para qué sacrificar a operadores propios? Marta apretó los labios. Porque habíamos visto algo que no debíamos ver. Todos la miraron con atención absoluta. Un intercambio, continuó, entre líderes de una facción local y un intermediario europeo. No era armamento lo que negociaban, era información. Información de origen español. El comandante entrelazó los dedos. ¿Qué tipo de información? Marta levantó la mirada hacia Gadea. Listados de infraestructuras críticas, movimientos navales, protocolos de respuesta ante sabotajes. Nada improvisado, nada menor. Gadea apoyó los codos sobre la mesa. ¿Y el intermediario europeo era Alfil? No lo sé, respondió Marta. No vimos su rostro, pero llevaba el mismo distintivo que aparece ahora en ese grupo reactivado. El símbolo negro. Un silencio gélido cayó sobre todos. Era peor de lo que temían. No solo había una red clandestina creciendo fuera, había sido regada desde dentro. Marta respiró hondo. Eco, dijo con voz quebrada. Vio al intermediario y cuando comprendió lo que significaba, me empujó hacia la salida. Vuelve y cuéntalo, me dijo. Los ojos de Gadea se suavizaron. Pero no lo contaste, porque el helicóptero nunca llegó, susurró Marta. La extracción se canceló, y él se quedó allí. La psicóloga cerró su blog. Fue un encubrimiento. Sí, confirmó Marta. Y no uno improvisado. ¿Y ahora?, intervino el comandante. ¿Por qué reaparece? ¿Por qué él? ¿Por qué aquí? Marta clavó los ojos en la pantalla, donde la imagen de Eco parecía observar la sala entera. Porque sabe algo que les preocupa, y porque quieren utilizarlo, o destruirlo. Gadea tomó aire. Entonces tenemos 3 objetivos. Identificar a Alfil, localizar la red interna que lo apoya, y determinar si Eco está actuando bajo coacción, manipulación, o por voluntad propia. Marta torció el gesto. Él jamás trabajaría para ellos por voluntad propia. Han pasado 4 años, Sombra, recordó Gadea. 4 años de cautiverio, de presión, de aislamiento. Nadie sale igual. Ella no respondió. No podía. La psicóloga levantó la voz con timidez. Necesito hacer una pregunta difícil. Todos la miraron. Si Eco se ha convertido en una amenaza real para España, ¿podrías detenerlo?
La pregunta flotó como un cuchillo suspendido. Marta no contestó de inmediato. Su respiración se hizo profunda, lenta. El recuerdo de una noche en Argelia pulsaba detrás de sus ojos. Finalmente dijo: «Si todavía queda algo de él dentro, lo traeré de vuelta. ¿Y si no queda nada?», insistió la psicóloga. Marta cerró los ojos. «Entonces haré lo que tenga que hacer». Y nadie en la sala dudó de que decía la verdad. Más tarde, ya sola, Marta revisaba la fotografía una vez más. El rostro de Eco estaba marcado, endurecido por la supervivencia, pero aún reconocible. Había algo en su mirada, sin embargo, que no encajaba, algo que no era sumisión ni obediencia. Era una señal, un mensaje escondido en la forma en que inclinaba la cabeza, una clave que solo alguien que hubiese combatido a su lado podría percibir. Marta abrió los ojos de golpe. «Está pidiendo ayuda», susurró. Se levantó de inmediato y salió al pasillo. «Gadea», llamó. Él apareció desde una sala contigua. «¿Qué ocurre?». Eco dejó una marca en la grabación, una señal de supervivencia. «Quiere que lo encontremos». Gadea alzó las cejas. «Entonces estamos a contrarreloj». «No», rectificó ella. «Estamos llegando tarde». Porque si Eco había logrado enviar esa señal, significaba que alguien dentro de la red enemiga había cometido el primer error. Y para ella, eso era una puerta. Una puerta que estaba más cerca de abrirse de lo que todos creían. El centro alfa hervía de actividad silenciosa. Teclados presionados con urgencia contenida, pantallas cambiando de mapas a códigos cifrados, conversaciones cortas transmitidas en clave. Pero en medio de todo ese movimiento contenido, Marta era la única que permanecía inmóvil, de pie frente al monitor donde se mostraba el video de Eco una y otra vez. La señal estaba ahí, incrustada entre gestos aparentemente involuntarios. Un leve giro de muñeca, una pausa anómala antes de caminar, la inclinación exacta de la barbilla hacia la izquierda. Patrones. No eran casuales, eran parte del viejo protocolo que ambos aprendieron en Zaragoza, en una sala de hormigón donde cada gesto podía significar vida o muerte. Gadea entró en la sala con paso rápido. «¿Lo has confirmado?». Marta asintió. «Eco nos marca su ubicación aproximada. Usa la combinación 314. Ya la conoces», el teniente coronel tragó saliva. Aquella era la señal que los operadores utilizaban cuando estaban bajo extrema coacción, pero aún conservaban parte de su autonomía para pedir extracción. «Entonces sigue vivo de verdad», susurró él. «Sí», respondió Marta, «pero no por mucho tiempo». En ese instante, el comandante de la Armada apareció con un tablet en la mano. «Tenemos intercepción. Una comunicación breve desde un enclave en la costa argelina. Una sola frase. Prepararlo para el tránsito final». Marta sintió el corazón helársele. «¿Tránsito?», preguntó. «Es jerga», explicó el comandante. «Significa que Eco será trasladado a una instalación más segura, de la que no saldrá». «¿Plazo?», intervino Gadea. «No más de 72 horas». Marta respiró hondo. No había tiempo para burocracias ni análisis interminables. «Tenemos que movernos ya», pero el comandante negó lentamente. «No podemos lanzar una operación sin autorización del Estado Mayor. Tú lo sabes». «No hablo de lanzar una operación oficial», respondió Marta, clavándole los ojos. «Hablo de hacer lo que hicimos siempre, intervenir cuando nadie más puede hacerlo». El silencio cayó sobre la sala. Gadea fue el primero en romperlo. «Sombra, no tienes equipo». «Lo tendré». «No tienes cobertura». «Nunca la tuve». «No tienes respaldo político». Ella se acercó un paso. Tampoco lo necesitaba cuando él cayó. La mirada de ambos chocó en un punto donde obediencia y conciencia se enfrentaban. Fue entonces cuando el comandante suspiró con cansancio. «Si hiciéramos algo así, tendría que parecer un movimiento no autorizado». Marta no sonrió, pero una chispa fría cruzó su expresión.
Eso siempre se me ha dado bien. El encuentro siguiente tuvo lugar en una sala más pequeña, sin ventanas, donde solo estaban presentes Marta, Gadea y 3 operadores que habían sido llamados sin explicación previa. Uno de ellos, alto, moreno, ojos afilados, observó a Marta con mezcla de respeto y recelo. «Sombra», saludó. «Pensé que estabas fuera del juego». «Lo estaba», respondió ella. «Hasta hoy». Los otros 2 eran especialistas en infiltración y comunicaciones, la élite de la élite. Gadea les explicó la situación de manera esquemática. Objetivo retenido, traslado inminente, posible riesgo de eliminación, pero no mencionó nombres. Hasta que Marta tomó la palabra. El objetivo es Echo. Los 3 operadores quedaron inmóviles. El silencio fue absoluto. «Echo», repitió el de ojos afilados, incapaz de ocultar la conmoción. «Pero él está muerto». «No», respondió Marta, sin emoción. «Está vivo, y vamos a sacarlo». Hubo un segundo en el que nadie respiró. Luego, el más veterano murmuró: «Si alguien puede hacerlo, eres tú». Marta negó. «Si alguien puede hacerlo, somos nosotros». Gadea se acercó a la mesa y desplegó un mapa satelital. «Esta será la fase 1, una infiltración mínima, sin firma española, nada que pueda rastrearse». «Como siempre», respondió Marta. «No exactamente», añadió Gadea. «Hay un problema adicional». Se hizo a un lado, y entonces todos vieron la imagen. Un convoy armado, vehículos blindados de fabricación europea, hombres con pasamontañas, armas modernas que no deberían estar allí. La voz del comandante llegó desde la puerta. «Las armas que ves salieron de nuestros arsenales, robadas en un transporte militar hace 2 meses». Marta sintió un vuelco en el estómago. «Entonces Alfil no solo sigue activo», susurró. «Está creciendo. Y tiene aliados dentro», concluyó Gadea. La gravedad de la situación cayó sobre todos como un peso insoportable. Y fue en ese instante cuando Marta dijo lo que nadie se atrevía siquiera a pensar. «Si queremos sacar a Echo, antes tendremos que encontrar a Alfil». Uno de los operadores la miró fijamente. «¿Y si Alfil está más cerca de lo que pensamos?» Marta clavó los ojos en el mapa. «Lo está». Silencio. «¿Qué insinúas?», preguntó Gadea. Ella levantó la vista. «Que alguien dentro de nuestras propias estructuras está guiando cada movimiento. Alguien que conoce nuestros protocolos, nuestras capacidades, nuestras debilidades». Se apartó de la mesa. «Y si Echo está enviándonos señales, es porque sabe que ese alguien también me busca a mí». Gadea frunció el ceño. «¿A ti? ¿Para qué?». Marta respondió con una calma escalofriante. «Porque yo soy la única que puede descifrar lo que Echo está intentando decir». Se detuvo. «Y porque, para ellos, yo soy el último cabo suelto». Los operadores intercambiaron miradas graves. La psicóloga, que había entrado en silencio, añadió: «Si Alfil te considera un cabo suelto, significa que no quieren encontrarte. Quieren eliminarte». Marta respiró hondo. «Que lo intenten». Y nadie dudó de que lo harían. Cuando terminó la reunión y todos se dispersaron, Gadea la alcanzó en el pasillo. «Sombra», dijo, deteniéndola con suavidad. «Hay algo que no me has dicho, algo que llevas guardado desde Argelia». Ella no respondió. «Dímelo», insistió él. «¿Qué ocurrió realmente con Echo la última vez que lo viste?» Marta cerró los ojos, y las palabras, por fin, salieron. Me pidió que lo dejara atrás. La voz le tembló por primera vez, y lo obedecí. Gadea no dijo nada, no había nada que decir, porque aquella confesión lo cambiaba todo. No era solo una misión, era una deuda que ella estaba dispuesta a pagar con su vida si era necesario. Y el reloj seguía corriendo.
La noche cayó sobre el centro Alfa como una manta espesa. Los pasillos, habitualmente austeros, parecían más silenciosos que nunca, como si las paredes entendieran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Marta caminaba hacia la sala de preparación con el paso firme de quien ya ha tomado una decisión. No había dudas en sus ojos. No podía permitírselas. El equipo aguardaba en torno a una mesa iluminada. Mapas, fotografías térmicas y rutas estimadas trazaban un laberinto sobre el que se jugaban 3 vidas. La de Eco, la suya, y la del traidor que aún permanecía escondido entre las sombras de España. Gadea fue el primero en hablar. Tenemos confirmación del traslado. Será en menos de 40 horas. Eco será movido hacia el interior, a un complejo subterráneo cerca de la costa argelina. Si llega allí, no lo recuperaremos. Marta asintió lentamente. Entonces interceptaremos el convoy antes. Uno de los operadores intervino. Hay un problema. Los vehículos que emplean no son improvisados. Blindaje reforzado, inhibidores de señal, rutas alternas. Alguien les ha enseñado nuestros protocolos. Alfil, dijo Marta con voz baja. Todos callaron. Era la primera vez que lo nombraba sin ambigüedades. El comandante de la Armada añadió: tenemos indicios de que el convoy está recibiendo información desde dentro. Movimientos nuestros, análisis satelitales, incluso contramedidas electrónicas. No es un infiltrado cualquiera. Marta levantó la vista. Es alguien con acceso al nivel estratégico. Sí, confirmó Gadea. Y hasta que lo identifiquemos, esta operación será a ciegas. Ella respiró hondo. No iremos a ciegas. Eco nos dejó esa señal. Él sabe dónde debemos entrar. La psicóloga militar, presente para evaluar riesgos, la observó con detenimiento. Sombra, ¿estás segura de que no estás interpretando lo que deseas ver? Marta negó suavemente. Eco no deja nada al azar. Jamás lo hizo. Si está vivo, es porque ha estado resistiendo. Y si dejó esa marca, es porque aún queda parte de él. Gadea la estudió durante un largo instante. Bien, dijo al fin. Prepara tu equipo, salís en 4 horas. Mientras los operadores cargaban mochilas, revisaban armamento y calibraban dispositivos, Marta se quedó sola en la armería. Tomó un fusil que no usaba desde Argelia. Lo pesó entre las manos. Recordó a Eco riéndose bajo el sol abrasador de aquella misión, limpiando el mismo fusil con una paciencia que siempre la desesperaba. Recordó también su última mirada, antes de desaparecer bajo la nube de polvo. Una mirada que pedía 2 cosas imposibles: que viviera y que volviera. Gadea apareció en la puerta. ¿Están listos? Marta cerró el cargador con un clic suave. Yo también. Pero antes de salir, Gadea la detuvo. Quiero que entiendas algo, dijo en voz baja. Si esto es una trampa, no habrá refuerzos. Si detrás está Alfil, no habrá margen de error. Si Eco... Lo sé, interrumpió ella. No, escúchame. Si Eco está roto, manipulado o convertido en algo que no podemos permitir, tendrás que tomar una decisión, y nadie podrá cargarla por ti. Marta mantuvo la mirada fija en él. Tomaré la decisión correcta. No había fanatismo en su voz, tampoco esperanza, solo determinación. La operación comenzó bajo la cobertura de la madrugada. 3 helicópteros indistintivos despegaron desde una plataforma oculta, cruzando el Mediterráneo sin emitir señal alguna. El viento frío golpeaba el rostro de Marta mientras revisaba por última vez el mapa mental de la ruta. A su lado, uno de los operadores murmuró: ¿Estás preparada? Ella respondió sin apartar la vista de la oscuridad. Para esto nací. La costa argelina apareció al fondo, una línea negra recortada por la luna. Y mientras el helicóptero descendía hacia la zona de inserción, Marta sintió cómo todo, absolutamente todo, convergía en aquel instante. Eco, Alfil, la traición, la deuda,
el deber. Y lo que estaba a punto de comenzar no sería una simple extracción, sería una búsqueda, una revelación, una confrontación con el pasado que ella había intentado enterrar. Marta ajustó su máscara, cerró los ojos un segundo y murmuró: «Aguanta, compañero. Ya voy». El helicóptero tocó tierra. La misión comenzó. Y el destino de todos quedó sellado en silencio. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.